Palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bien, mi posición, desde luego, será en contra del proyecto que aquí se nos ha presentado, por buena parte de las razones que ya nos ha ofrecido el consejero electoral Benito Nasif, en relación a la obligación que tiene esta autoridad a partir de la modificación del artículo 1 de la Constitución, la obligación de hacer una interpretación lo más amplia posible para garantizar derechos fundamentales que en este caso están consagrados en el artículo 6 y en el artículo 16 de la Constitución. Es decir, el debate en relación a este proyecto se circunscribe a establecer, en buena medida, si el Consejo General estima que debe permanecer visible el domicilio de las personas, la calle, el número, y mi opinión es contraria a la que se ha manifestado en el proyecto y desde luego se ha manifestado también ya de suyo, no solo en el punto anterior, sino en la propia Comisión del Registro Federal de Electores. Explico las razones de mi diferendo con, se prefigura, la mayoría del Consejo General. En México, la credencial para votar con fotografía es un instrumento para identificarnos y para garantizar un derecho muy relevante, como es el derecho a la identidad. Un derecho que está consagrado en un conjunto de instrumentos internacionales y que está, desde luego, también protegido por nuestra propia Constitución y por nuestras propias leyes. Ese ejercicio lo hemos no solo validado desde el punto de vista del transitorio al que se ha aludido. Las propias políticas del Instituto Federal Electoral consagran en buena parte de sus determinaciones sobre qué hacer con la credencial para votar, no solo que es un instrumento registral, que se trata de un instrumento que debe ser fortalecido como un mecanismo de identidad en México. Así lo aprobó este propio Consejo General cuando diseñó las políticas institucionales que ha aprobado. Basados en eso, es que no puedo acompañar la idea de que el que aparezca ese conjunto de información no ponga en riesgo o no suponga la más amplia garantía del derecho en torno a los datos personales que los ciudadanos y las ciudadanas tienen en la credencial para votar. Porque en la práctica, lo que ocurre es que un ciudadano tiene que entregar esos datos para un conjunto de actividades cotidianas, tanto si, he dicho, visita a un amigo, como si, por ejemplo, le es requerida una determinada información en una tienda para hacer el pago de alguna compra que ha realizado. Cuando esto, por ejemplo, se hace con una tarjeta de crédito o cuando se hace con instrumentos de otro tipo que no son propiamente en efectivo. Si revisamos el conjunto de normas a este respecto, encontraremos no solamente, pues, la modificación al 16, la modificación al 1, sino acuerdos internacionales de todo signo. No estamos garantizando lo que señala el artículo 1 de la Constitución con este acuerdo del Consejo General, y ese es el centro de nuestra diferencia. Vale la pena señalar lo que el propio Tribunal Electoral, merced a la impugnación que en su momento presentó la representación del Partido Acción Nacional, señaló en torno a este aspecto. Nos pidió varias cosas, o reflexionó en torno al particular de distintas maneras. Señaló, por ejemplo, que la autoridad administrativa, en el ámbito de sus competencias,
debe interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de la manera que beneficien en mayor medida a las personas, es decir, lo que está consagrado en el primero de la Constitución como el principio pro persona. En él se establece que se deben promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Justamente este último, el concepto de progresividad, es uno de los aspectos que esta autoridad tiene que poner en consideración respecto de las modificaciones constitucionales que se hicieron posteriores a la reforma de 2007. Justamente el análisis y el trabajo progresivo de las autoridades administrativas en el diseño de sus instrumentos tiene que ponerse en consideración y en concordancia en este caso. Es, sí, una determinación del artículo 200 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales el que aparezca la credencial. Eso no está en cuestión y el propio tribunal ha dicho, y lo ha dicho claramente, puede estar de muy diversas maneras. Ese no es el debate. Estará, y puede estarlo de manera encriptada, de manera completa, visible o no visible. El debate entonces tiene un segundo orden, y ese orden, asociado a la progresividad y a la indivisibilidad de los derechos, es el que está aquí en discusión. Es por demás señalar que ese es el horizonte que habrá de suponer el sentido de mi voto y que también, desde luego, habré de presentar un voto particular si el sentido mayoritario, repito, como se prefigura, es el de aprobar este proyecto en estos términos. Creo que hay muy buenas razones hoy en el país para tomar una determinación que nada afecta al Instituto Federal Electoral, que nada afecta al IFE, que nada afecta a la ciudadanía en torno al ejercicio de sus derechos, al hacer no visible un aspecto que tiene que ver con, en buena medida, la vida y el derecho de la vida privada y de datos que son sensibles para la ciudadanía. Gracias, consejero. En primera ronda tiene el